¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nombre de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, de Penguin Random House, a través de su sello editorial Montena, a la presentación de Una niña gigante sobre ruedas, de Sophie P. Guido, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Con unas muy hermosas ilustraciones de Samantha Martínez, quien también nos acompaña, y también un aplauso para ella. Y con una madrina de lujo, como es una de las grandes plumas que tiene la literatura infantil mexicana y una de las autoras más adorables del mundo, además, nuestra querida Ana Romero, que también un aplauso para ella, por favor. Prometo que este es el único toque de formalidad en la presentación. Quisiera leer un poco la semblanza tanto de Samantha como de Sophie y posteriormente iniciamos la presentación en el tono pues, más relajado posible para estar todos lo más cómodos y sobre todo disfrutar, que es a lo que uno viene a las ferias del libro y estar apretujado a veces entre tantos pasillos. Pero bueno. De Samantha Martínez, ilustradora y animadora mexicana, entusiasta de la fantasía y de las caricaturas. Desde pequeña se interesó por mundos y personajes épicos que veía en la televisión y en los videojuegos, por lo que decidió dedicarse al arte y al diseño de personajes. Estudió animación digital en la Ciudad de México y ahora su trabajo se enfoca en crear ilustraciones para diferentes medios. Lleva más de 6 años trabajando profesionalmente como ilustradora y espera poder seguir creando mundos y personajes fantásticos a partir de la imaginación. En Penguin Random House, además de Una niña gigante sobre ruedas, es ilustradora del Club de las Niñas Fantasma. Ahora de Sophie P. Guido. Aunque la mayoría de la gente no le crea, su nombre sí se escribe con 2 Fs. Nació el día más mexicano de todos, 16 de septiembre, pero no le gustan ni el pozole ni la comida picante y es alérgica a los nopales. A los 3 años tuvo su primera incursión en el mundo del show business y arruinó un documental de la UNICEF. Es fanática del Pato Donald, los ositos de peluche, el chisme y los tacos al pastor. Siempre quiso ser escritora, pero cuando iba en la prepa se dio cuenta de que contar historias era su destino y por eso también grabó pequeños cortometrajes de mala calidad que continúan en YouTube. La música es una parte muy importante en su vida. Sin embargo, en una ocasión ganó entradas para un concierto por ser la persona que cantaba más feo en un programa de radio matutino. Le encanta viajar, dice que encontró su lugar en el mundo, en una isla en medio del Océano Pacífico que antes fue una prisión, pero como por el momento no puede vivir allá, trata de descubrir la magia en las calles de la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué decir de Una niña gigante sobre ruedas? Pues en estos tiempos que uno da gusto encontrar libros como este. ¿Por qué? Porque siempre se pensaba que la literatura infantil y juvenil tenía que ser algo exclusivamente para leccionar, casi leí hace poco que alguien decía que los libros infantiles uno esperan que te eduquen, te leccionen, te curen los traumas, te distraigan y una de esas hasta te tienes que aprender el número del seguro social con un libro infantil. Es mucha presión para un libro infantil, pero un libro infantil también es para disfrutarse, para divertirse, para emocionarse con sus palabras. Creo que esta es una de las historias que más me ha emocionado en los últimos años. Es la historia de una niña que toma una decisión muy radical y adentrarse en sus páginas, complementado con el trabajo de ilustración de Samantha, pues hace que esta sea una de las historias que uno quiere recomendar a todo mundo. Que uno, así como de repente uno dice, oiga, tiene un minuto para hablar de la palabra y te menciona la deidad que quieras, uno debería agarrar y tiene un minuto para conocer a una niña sobre ruedas. Y bueno, qué mejor que nuestra madrina de lujo, que es, como decimos, una gran escritora multipremiada, que esperamos por ahí unas casi hermanas, unas segundas casi hermanas, que es creadora
de historias entrañables que Ana Romero pues nos presente a esta niña sobre ruedas, que yo creo que todo el mundo tenemos algo sobre ruedas en nuestro corazón, ¿no? Hola, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Diego, a Sofi por invitarme. Y primero, felicidades a los tres. Les quedó increíble, de verdad, les quedó bien bonito. Uno cree que los libros son obra de una sola cabeza, y sí, el texto sí, pero los libros completos como objeto son hijos de una comunidad. Y este en particular tiene 3 progenitores bien chidos. Sofi, que creó un mundo fantástico para que Samantha lo ilustrara y se lo apropiara fantásticamente. Y Diego, que también es mi editor, pero no lo digo por eso, sino porque es muy buen editor, que hizo la combinación exacta. Entonces, felicidades a los 3, les quedó bien padre. Y no les voy a contar mucho sobre el libro, porque es que se los voy a spoilear y no quiero spoileárselos. Creo que saben de qué va, porque el título no deja lugar a dudas. Es una niña que es muy grande, como Sofi. Es una niña que le gusta la patineta, como a Sofi. Y como ya nos contó Diego, tomó una decisión muy radical. Y además, bueno, ahorita llegamos a las ilustraciones. Primero quiero hablar de la novela, que siempre se confunde a los autores con los protagonistas de las novelas. Entonces, es muy común que uno diga, es que como pusiste en tu libro cuando te habías caído del naranjo, en mi vida he estado cerca de un naranjo, eso le pasó a mi protagonista, no a mí. Pero en este caso, yo creo que Sofía está aquí bien metida, como desde la primera hasta la última palabra. Y entonces, es un libro que, a ver, lo que decía Diego sobre la literatura infantil y juvenil, a pesar de que tenemos aquí muy presidenciales nosotras en nuestras sillotas, no es una cosa tan seria como puede pensarse. En realidad la literatura infantil es literatura como cualquier otra, y los buenos libros son buenos libros, para públicos distintos, pero buenos o malos libros. Este libro no lecciona, no da consejos, no explica cuáles dientes lavarse primero para que queden bien limpios, pero es literatura y se disfruta, y como tal toca un montón de temas que no estoy muy segura de que la autora se los haya propuesto, pero los toca, porque así sucede con las historias chidas. Se van atrapando un montón de cosas mientras uno va lanzando sus cositas a la mar, y así lo hizo Sofi, porque esta es básicamente una historia sobre el cuerpo y sobre estos estándares de belleza que nos impone la sociedad, y que, pues es que a mí me encantaría que cualquiera de los presentes, incluyéndome a mí, levantara la mano si alguna vez se ha sentido horrible, o muy chaparro, muy flaca, muy gordo, muy llena de barros, o muy gorda, muy flaca, todos hemos pasado por ahí. Y esta historia es un claro ejemplo de que, fíjate, cuando yo siempre he sido bien chaparra, soy un tapón, entonces yo veía a las niñas altas y decía, wow, yo sería feliz si fuera como ellas. Entonces, y luego vienes tú y me cuentas esta historia y digo, pues a lo mejor no tanto, ¿verdad? Entonces, la cosa es que siempre todos tenemos algo de qué quejarnos, y está muy bien o está muy mal, pero la cosa es qué hacemos con esa queja. Sofi es un libro, es una novela entretenidísima, donde está ella, pero no solo está ella, hay un montón de personajes maravillosos, maravillosísimos, que además Samantha los ilustró a la perfección, se los apropió y los hizo de ella, y le quedaron increíbles. Pero también está una abuela que ya se murió, entonces no sale, pero sí sale, es una parte fundamental de la historia. Y también hay una mamá que está pasando un duelo y no sabe, pero también es parte de la historia. Y también hay un papá que no le halla bien el asunto
de eso, de cómo ser psicólogo y ser papá, y hay un montón de otras cosas, no solo está la historia central que nos va llevando, como son los buenos libros, y este es uno de ellos. Y otra cosa que lo hace, que lo completa, y ya me voy a callar, porque para preguntarle a Sofi, que es en realidad lo que importa, y lo que ustedes vinieron a ver. Yo quiero hablar de Samantha, que es que ilustra bien bonito. Yo digo que vayan y se compren el libro ya, porque para que no, o sea, ni me crean, vayan y cómprenselo y van a ver que es bien divertido y las ilustraciones están bien chidas. Todo lo que hace, o sea, todas las ilustraciones están bien padres por una u otra razón, ¿no? Pero lo que a mí me fascina y me sulibella son las expresiones. Porque aquí, por ejemplo, es que no van a alcanzar a ver, pero aquí hay una niña grandota que está sufriendo mucho porque una señora muy mala sacó el metro para medirla. Nada más con verles los ojos, ya ni siquiera la cara completa, nada más con verles los ojos uno dice, esta pobre niña está sufriendo y esta señora vieja jija es muy mala, nomás con los ojos. Tienes un grandísimo talento para darle expresión a las caras, te quedaron increíbles. Y además, es que todo esto puede parecer un tragedión loco, pero en realidad, bueno, sí es un tragedión loco, pero da mucha risa. Entonces, eso me encanta. Yo creo que la mejor manera de atacar los asuntos serios es con el sentido del humor. Y Sofi claramente también lo cree. El sentido del humor me parece un inequívoco de inteligencia y esta es una historia muy chistosa. Y por si no les ha quedado claro, yo recomiendo ampliamente que compren este libro. Y tengo preguntas para la autora y para la ilustradora, pero quizás quieran decir algo ellas antes por su propia cuenta, antes de que les pregunte cosas. ¿Sí? Ok. Entonces, una de las cosas que nos quejamos los escritores de literatura infantil y juvenil es que vamos a las escuelas y siempre hay una niña o un niño que nos pregunta, la primera pregunta del día, ¿qué te inspiraste para escribir este libro? ¿Y qué creen que le voy a preguntar a Sofi? No, ¿en qué momento decidiste que querías contar esta historia? Todo comenzó cuando nací. No, no es cierto. En 2021 tuve que ir al quiropráctico y el quiropráctico me dijo algo que me dejó pensando mucho. Me dijo, es que me sorprende que tú eres una persona que tiene la personalidad de alguien de unos 50, pero mides más de unos 70. Y yo le dije, ¿y cómo es la personalidad de alguien de unos 50? Y me dijo, pues así como tú, linda, tierna, frágil, como muy inocente, muy adorable, porque así eres tú. Y me hizo pensar que era muy feo que todo lo que yo soy dependa de cuánto mido. Mi personalidad depende de cómo me ve la gente. Y empecé a pensar en todas las cosas que me habían pasado y que yo quería decirle a las demás personas, pero no como una queja, sino tú siempre, persona X de la vida, dices que mi estatura no importa, pero sí importa. Y toda la vida ha importado y toda la vida va a seguir importando, pero tú no lo puedes ver porque nunca lo has vivido y porque nunca se ha hablado de eso. Cantidad de historias hemos visto donde al niño chiquito le hace bullying el niño alto. Si yo te pongo dos personas aquí, una alta y una, si quieres, tu estatura promedio, y yo te pregunto, ¿quién le hace bullying a quién? ¿Qué me vas a decir? Si yo te pregunto quién es más fuerte, quién es más valiente, quién llora menos, siempre la persona alta está obligada socialmente a ser más valiente, a ser más fuerte, a ir hasta atrás, y nos acostumbramos a estar hasta atrás. Y en el momento en el que tú te das cuenta de que te empiezan a robar tu infancia por eso y que a nadie le importa, fue que yo dije, pues lo quiero hacer, pero no lo quiero hacer para ganarme un premio, para ser famosa, lo quiero hacer por mí. Y decidí hacer la historia para mí, por mí.
si la publicaban estaba genial y si no la publicaban también estaba bien porque la historia era para mí. Oye, ¿y sí te gustan las patinetas? Nunca he andado en patineta, jamás. Ah, ¿Por qué decidí que fuera una patineta? Estaba viendo los Juegos Olímpicos y yo ya tenía que quería escribir esa historia y empecé a ver la competencia de patinetas y vi a las niñas en patinetas y dije, es que es esto es la pieza que me faltaba para poder escribirlo. ok. Tuve que investigar porque no sabía nada. Mira, me parece que lo tenías muy bien aprendido. Les voy a ¿Verdad? leer la dedicatoria, que está bien bonita, y ahorita le hago otra pregunta. Si me quieren interrumpir y hacerle ustedes propiamente una pregunta a Sofi, a Samantha o incluso a Diego, pues me interrumpen directamente o alzan la mano o algo. Al final les voy a decir, pero si les gana si les comen las ansias, pues me dicen. Dice la dedicatoria. Para Sofi de 9, de 11 y de 15 años, algún día tendrá la estatura perfecta, perfecta para alcanzar las estrellas. Es increíble, que nadie te diga lo contrario. ¿Tú crees que este libro es un decirte eso? ¿O hubo un momento como en particular en tu vida en que te lo dijiste antes de escribirlo? Creo que era una deuda que tenía conmigo. Porque yo en ese tiempo no tenía las herramientas para enfrentar las cosas o para darme cuenta de lo que estaba mal que me estaban haciendo y que yo lo veía como algo normal. Y muchas cosas fueron así, que yo cuando estaba escribiendo la historia, yo lo veía normal. Incluso hasta le dije a una amiga, voy a quitar este capítulo porque no importa, que es el de cuando a Diana le dicen que va a ir atrás en la escolta, porque a mí me pasó 2 veces. Y me dijo, no, es que es muy importante porque sus logros académicos están pasando a segundo plano por su estatura. Y yo dije, wow, tiene toda la razón y jamás me había dado cuenta de eso. Y me dolió. Entonces yo pensé la dedicatoria hasta el final, ya que la había terminado, y lo pensé porque creo que era una deuda pendiente conmigo, que yo necesitaba. Hubiera sido bonito poder decirme en ese tiempo todo eso. Creo que eso. Gracias. Oye, Samantha, ¿nos puedes platicar tantito cómo fue el apropiarte de los personajes para esta historia en particular? Si quieres para hablar de todas las historias está bien, pero de este libro en particular, ¿cómo fue? Creo que primero es entender a los personajes y su historia. Y creo que Sofi, o sea, yo leí el libro y pude empatizar con Diana desde la primera página, porque yo también siempre he sido en la primaria de las altas, ¿no? de hasta atrás. Entonces, pude empatizar mucho con Diana y su historia, y eso ayudó mucho a crear el diseño del personaje. También, no debería decirlo, pero para el físico de algunos personajes me basé en personas que yo conozco. No voy a decir nombres, pero no sé si están aquí, tal vez sí, tal vez no lo sé, pero sí, cuando leí las personalidades pensé luego en estas personas y dije, las tengo que dibujar. Nada malo, pero sí están basados. Esto dijo que no te cae bien. Ella sí no está basada, ella sí es muy mala. Está bien padre. Es que le hago pregunta a Diego, luego te la reboto a ti. ¿Tú cómo decidiste juntarlas? Híjole, hay historias que, no sé, muchas veces pasa que te llega una historia para publicar o para valorar la publicación. A veces uno comete el error de predisponerse, para bien o para mal. Sofi, voy a balconear un poco unas cosas, me llega un correo de también una gran escritora, gran persona, Mónica Broson, dice, quiero presentarte a Sofi Guido, alumna mía, tiene obra publicada, tiene textos que le gustaría mostrarte. Le contesto a Mónica con todo gusto. Sofi me contesta y puso una frase, o sea, Sofi me manda 2 manuscritos.
y pone una frase, el primero va de esto el libro. Un libro que 2 semanas después me dijo, siempre no te lo ofrezco porque me lo acaban de contratar a alguien más. Pero bueno, pero es que cuando me pone el correo, yo empecé a leer el otro archivo, que no se llamaba Una niña gigante sobre ruedas. El título era Hard Flip, que es una suerte en la patineta. Que si uno le intenta seguramente se va a romper la nariz y otras cosas, o no, como el coxis, nariz, cadera, bueno, hay que rearmarlo. Pero Sophie puso una frase que dijo, tienes que leer primero este archivo. En esta historia puse mi corazón. Y todas las páginas de este libro notas el corazón. Y muchas veces yo incluso me quedaba pensando, pues es cierto, normalmente los genios del mal son los chaparros. Y al alto lo relegan, estoy hablando en las películas, en las series, que a lo mejor son fórmulas ya hechas, son personajes tipo, el alto es como que el torpe, el que tiene que obedecer y demás. Y realmente en este libro sí es darle la redención a una niña que, como dicen, sus logros académicos están pasando a segundo término, que ni siquiera importa que es la única que sabe bailar, casi digo quebradita, ¿no? Pero que sabe bailar el Cerro de la Silla, es una escena, creo que es mi parte favorita, que sabe bailar y que la maestra dice, qué bueno que te sale, le enseñas a los demás, pero te me vas atrás porque los vas a tapar. Y es el único spoiler que voy a dar, que hay un momento que tiene tal carácter la niña que se le planta a la maestra y dice, tú sigue bailando atrás, ni se ha dado cuenta que dejé de bailar hace rato, yo no le importo a usted. O sea, ¿te das cuenta de esto? O sea, aquí este libro había que ponerle todo el corazón en el trabajo. Platicando con Sophie, se empezaron a barajar qué nombres nos gustaría para la publicación. Y Sophie me dijo, yo soy muy chismoso y ventilo muchas cosas, me dijo, ¿sabes? Sería un sueño si Samantha me acepta ilustrarlo. Y acabábamos de trabajar con Samantha, otro libro, El Club de las Niñas Fantasma. Por lo menos todavía había la confianza como para decirle, oye, ¿te acuerdas de mí? Sí, no habían reportes de qué tal que no le había gustado el proceso de trabajo del otro libro, ¿no? Había la confianza y fue de, oye, ¿sabes qué? Me regalas 10 minutos, quiero platicar contigo por teléfono. Y me acuerdo que Samantha me dijo, es que yo también soy alta. Le empecé a contar un poco la historia y me dice, es que yo también soy alta y entiendo de lo que está sufriendo este personaje. Entonces creo que realmente no hubo mucho trabajo que hacer en el aspecto. Finalmente creo que si uno conoce el trabajo de Samantha, uno se enamora inmediatamente de su arte, de su trabajo, de sus miradas. Ya esa ilustración que es justo la escena, Buffet, todo lo que pueda comer por 100 pesos, pero si mide tanto, ya no aplica la promoción, prácticamente cómo le está midiendo. Cuando Samantha comenta es que yo también soy alta y sé de qué estás hablando, pues pareciera que se está todo alineando para esto. Y eso hace que también sea uno de los más placenteros de trabajar, porque es un libro como tal, donde sientes, no digo que está latiendo como tal, si sería muy freaky, muy creepy eso de que está latiendo el libro como si fuera el corazón del ator, ¿no? Pero sí es de estas historias donde notas que está el alma, uno dice a veces, te llevas un poquito de mí. Yo creo que aquí sí nos estamos llevando mucho de Sophie, de Samantha y sobre todo de Diana y de ese chamaco que hace todo por la ciencia, que de repente es como que, ay, bueno, nada más porque tienes que documentarlo, pero no sé cómo es que se aguantan, ¿eh? Son de esas amistades que, perdón por la expresión, de amor apache, no porque vayan a ser novios o no, sino que el amor entre amigos también existe. Y ese sí es verdadero amor apache. Y otra cosa que también está muy bien desarrollado, la relación familiar. Sí me gustaría preguntar a Sophie en dónde estudió psicología el papá para que pida un reembolso. Eso sí, por cómo le va. Pero incluso el hermano, que suele haber estos choques hermano mayor, menor, que sabe cuándo tener la empatía el hermano mayor con su hermana. ¿Cuándo ser responsable para evitar que se mate la hermana por las sugerencias del amigo? ¿Y cuándo vengarse de los dos porque también son una plaga con él? Creo que es muy bien, lo que está muy bien conjuntado todo. Y otra cosa muy importante,
cómo Sophie nunca cae en discursos moralinos, por ende la ilustración de Samantha tampoco, el básquetbol sobre ruedas. Nunca es, hay pobrecitos. Es más, es medio castrozón uno de esos personajes. Pero cómo está retratado todo, con el debido respeto, entregándole a los lectores una historia digna de cualquier lector exigente. Creo que eso es algo que hace muy valioso este libro. Y ahí también yo quisiera preguntarle a Samantha, si ya sabemos que Sophie tuvo que hacer investigación de patineta, ¿cómo fue la investigación de Samantha para la patineta o para el básquetbol, para todo los retos que plantea el libro? Bueno, yo ya sabía un poco de patinetas, porque sí andaba en patineta cuando andaba en la primaria. Ahorita si me subo lo más probable es que me caiga, pero cuando era pequeña sí andaba en patinetas, jugaba básquetbol, me gustaba todo eso. Entonces no fue tan complicado entender un poco el lenguaje que tenía Diana cuando hablaba de las cosas que le gustaban. Entonces, pues sí, fue un poco de conocimiento que tenía arrastrando. Y por ejemplo, ¿algún capítulo que te costara más trabajo ilustrar que otro y otro que sentiste la primera, esta escena va a ser? Creo que los más complicados, no voy a spoilear mucho, pero fue donde sale el gigante de la barba corta. Creo que fue complicado ilustrar como esas escenas, inclusive leerlas, creo que también es un poco complicado. Y mi favorita de ilustrar, amé ilustrar a la mamá, entonces soy muy fan de la mamá, entonces sí lo disfruté mucho. También hay una escena que me gusta, que está Diana con su hermano, están hablando de los problemas que traen. También disfruté mucho eso. Pude empatizar porque también tengo un hermano mayor, entonces pude empatizar en esa escena. Ahora les paso la palabra. Es que tengo dos preguntas que me carcomen para preguntar a Sophie. La pregunta es, ¿por qué se escribe con dos Fs? Y la segunda, que es menos boba que esta, que es, ¿qué fue lo que al personaje que más disfrutaste construir? Así que tú dijiste, o sea, no Diana, esa ya no se vale. De los demás, ¿cuál fue la parte que más disfrutaste hacer? Bueno, primero, ¿por qué se escribe con dos Fs? Porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, le preguntó a mi hermano qué nombre quería que yo tuviera. Y le dijo la lista de todos los nombres de todas las personas que conocía y no le gustó ninguno y se lo repitió. Pero había una persona que le caía muy mal a mi mamá que se llamaba Sofía. Entonces, mi mamá le dice a mi hermano, Sofía, y dice, ese. Y mi mamá, no, pero no te gusta otro. No, ese. Y mi mamá recordó que esa Sofía era cantante y su nombre artístico era con dos Fs. Y dijo, bueno, la que me caía mal era la que tenía una F. A la otra no la conocí, entonces va a ser con dos Fs. Ah, qué bien. Y después me enteré que en Italia hay una islita así súper chiquita que se llama Sophie, con dos Fs. Órale. Y se me hizo bonito. Oh, sí. Y la otra, ¿qué personaje me gustó más construir? Es que no fue tanto que yo lo construyera, el personaje de Santi. Que es ¿Por qué? encantador, te quedó bien padre. Ajá, es que me basé en dos niños que yo conozco, que fueron mis alumnos. Uno se llama Diego Alonso y el otro se llama Leonardo. Uno, porque todas las veces que yo escribía los diálogos de Santi, escuchaba la vocecita de Leo y eso me gustaba. Pero el personaje le gusta lo del cine y graba películas, porque mi alumnito soñaba con ser director de cine y todas las semanas se estrena en la sala de su casa una película diferente. Entonces yo dije, es que eso está increíble, y quise tomar esa parte. Y también tomé algo que me contó una amiga. Un día
yo fui a platicar con ella y empecé a contarle todos mis traumas de por ser alta. Y ella me dijo, es que yo también sufrí mucho porque yo tenía mangueras en los pies y un casco en la cabeza para que le corrigiera la mandíbula. Y también usé eso para Santi. Creo que algo que me gusta mucho es construir personajes. Lo disfruto mucho, pensar quién es cada uno y ¿Cómo todo habla? eso. Ajá. ¿Cómo se viste? Entonces creo que mi favorito fue Santi, pero también me divertí mucho creando a la mamá. Fue muy divertido. Sí, porque la mamá, como todas las personas en este mundo, pues tiene dos caras en una sola moneda. Y ustedes no están para saberlo, pero yo conozco a Sofi desde hace mucho tiempo. Yo la vi nacer como escritora y luego desarrollarse y luego ser una escritora de éxito, entonces me da una profunda emoción estar aquí presentándola porque pues la conozco desde chiquita escritora. Y además hay una parte de la que no se habla mucho en las presentaciones de Sofi, que es su trabajo de persona adulta. Y entonces hay como muchos de estos aforismos en la vida dicen que la única forma de ser feliz es escoger un trabajo, es hacer algo que te haga feliz y luego lograr que te paguen por eso. Sofi tiene los dos trabajos más bonitos que podía tener alguien como ella, que es escribir, o sea, inventar personas e historias que no existen, y por el otro dar clases. Ella es una excelente maestra en una escuela de iniciación artística de Limba y está re loca, entonces inventa cosas increíbles y se pone a jugar con los niños. Un día me mandó a mi casa una lavadorcita como de este tamaño, llena de ropita, cosas maravillosas. Entonces sus alumnos la adoran y como puede entenderse, y como todos los escritores hacemos, se roba las personalidades de la gente que conoce, pues ni modo para qué tienen amigos escritores o ilustradores. Entonces, te sirve mucho este contacto con la chaviza, supongo, ¿no? Con que Sí. de la forma de hablar y de ¿batallas con los diálogos o más con lo otro? ¿Con qué más? Creo que no batallo con nada. Es muy raro, ahí va a sonar muy presuntuoso, pero no me cuesta trabajo. Ajá, porque suenan muy, porque eso se lo pregunto con jiribilla, porque van a ver cuando lean los diálogos, son muy naturales, suenan súper natural, que es algo difícil de lograr en los textos, porque siempre parece que son una traducción de anagrama, entonces que un personaje le pregunta a otro, ¿y has ido a la piscina esta mañana? Y el otro le contesta, güey, no fui a nadar, y ya. Pero suenan muy, muy naturales y eso está... Pues cómprenlas, les digo, para que vean que no les miento. Está aquí al fin, aquí al fondo están los libros, se pueden comprar. Exacto. Sí, está bien padre. Creo que ¿quieren decir algo? Porque si no quiero abrir, ¿les abrimos las Creo preguntas? que sí quiero Sí, decir sí, algo. más, Sofía, más. Se vale llorar, ¿verdad? Porque Sí, soy bien claro. chillona. Bueno, cuando yo empecé a escribir este libro, como que me metí mucho en el tema de la altura, porque es algo que me ha afectado a mí y me di cuenta de que yo no estaba hablando solamente por Sofi de 9 años, por Sofi de los 800,000 años que tengo ahora, sino que estaba hablando por todas esas niñas, sobre todo niñas, que han sido altas y que les han tocado cosas que no pueden contar porque nadie entiende. Hubo una vez en mi clase, yo siempre hacemos por estaturas, pero es del más alto al más bajo. Y me ha tocado ver que cuando yo les digo a las niñas más altas, tú vas primero, me tocó una niña que se puso a llorar porque jamás en su vida la habían considerado para que ella fuera primera. Me tocó hace una semana, 2 semanas que una niña nos contó en la clase, y lo voy a decir, no la dejaron comprar en una tienda de ropa para niños porque ella no se veía como una niña. Desde cosas tan simples como no le puedes pegar una piñata, sí, no le puedo pegar una piñata, pero hay más cosas. Y que tiene que ver con una funcionalidad en la vida. No solo es que no me puedo subir a la montaña rusa porque estoy chaparrito, es
quiero subirme al metrobús, estar cansada y poder sentarme. Quiero poder ir a una tienda y comprarme un pantalón que me quede hasta abajo y no tardarme 2 horas, porque eso me pasó, no tardarme 2 horas en que me quede de lo largo y que me quede de lo alto. Y platiqué con gente que conocí, pocas amigas que tengo que son altas, pero una que me dijo, cuando yo llegué a trabajar en una isla, llegó a trabajar ahí, y me dijo, todos creían que yo era la que tenía que cargar más, porque yo era alta, y todos creían que yo era más fuerte. O una niña que me dijo, en la escuela piensan que reprobé 2 años. Ese tipo de cosas que ellas no pueden decir y que yo al escribir estaba teniendo la oportunidad. Tal vez pueda parecer que me obsesioné con el tema y que todo el mundo me dice, es que ya déjalo. Pero creo que el momento para poder dejarlo era cuando yo pudiera decir, escribí este libro no por mí, no como una queja mía, sino porque me gustaría que tal vez alguna directora de una primaria diga, bueno, vamos a hacer que si bailas bien, vayas al frente del baile. Vamos a hacer que pase a la piñata un chiquito y un grande. Vamos a hacer que si tú no ves bien el pizarrón, independientemente de tu altura, te puedas sentar enfrente. Me gustaría que eso cambiara porque creo que nadie ha hablado de eso. Hablamos mucho de la discriminación hacia las personas chaparras, gordas, pero hay algo que no podemos cambiar y esa es nuestra estatura. Y creo que a mí me encantaría que la hija de una amiga, que es mi sobrina, que es muy alta, está chiquita, pero me encantaría que un día ella venga y me diga, ¿qué crees, tía? Soy la abanderada de la escolta. Y no que me diga, me mandaron atrás en la escolta. Me encantaría que me diga, voy hasta adelante en el baile porque soy la que baila más bonito. Y no que me diga, voy hasta atrás porque soy la más alta y no tengo pareja. O que me diga, me siento hasta atrás en la escuela y me enteré de cosas que no debería enterarme a mi edad porque me siento con puros niños que son mayores que yo. Creo que yo no puedo cambiar el mundo y no quiero cambiar el mundo con un libro, pero sí me gustaría que la gente como se diera cuenta del otro lado. Porque, por ejemplo, yo en mi clase los niños altos tienen el mismo valor y los paso primero, pero allá afuera es otra cosa. Y me gustaría que existieran más espacios donde los niños y sobre todo las niñas altas puedan decir, aquí sí existo, aquí sí importo, aquí no voy hasta atrás. Y eso es lo que quería decir. Ah, muy bien. Gracias. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Aquí está. Ahí va el micrófono. Hola Sofi. Qué gusto presentar tu libro. Estudiamos juntas y me da mucho gusto ver cómo ha crecido mi amiga a lo largo de los años. Bueno, ya tuve la oportunidad y el gusto de leer el libro y justamente te preguntaba, Ana, sobre el personaje que más te gustó construir. Pero también hay algunos personajes que a veces nos cuesta escribir o que nos caen muy gordos, ¿no? Que pues aunque te caen gordos tienes que desarrollarlo para que funcione tu historia. ¿Cuáles fueron tus personajes que te hicieron así decir, me caes muy gordo, pero tienes que estar en mi libro para que esto funcione? El personaje que más gordo me cayó fue Ana Paula, porque es muy mala, pero tenía que ponerla. Y también ahí me basé en una persona que sí conocí, que fue una persona que me hizo bullying cuando yo iba en secundaria y tenía enanismo, y yo le tenía mucho miedo. ¿Puedo hacer una pregunta yo? ¿Tiene el micrófono? Adelante. Qué coincidencia. Bueno, Sofi, muchas gracias por tu libro primero. El comentario era, yo mido esto desde que tengo 13 años. Entonces, fui postre en básquetbol, o sea, ya sabes, las cosas que suceden cuando tienes eso, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo lidias o qué lidiaste tú con los mensajes mixtos de
mi cuerpo es lo que me permite, o sea, como tener estos accesos, ¿no? A estas cosas que yo disfruto, en este caso el deporte, para mí. Pero siempre veía pero tu cuerpo es erróneo, pero también mi cuerpo es lo que me hace ser yo, pero también es erróneo. O sea, es un mensaje como siempre ahí, ¿no? Entonces sí, eres muy grande y eso se lee como algo negativo o agresivo para los demás, pero también es bueno porque metes muchas canastas, también es bueno, o sea, todas estas cosas que se juntan a la experiencia de ser una persona con volumen y con peso y estar como presente, tener un cuerpo muy, muy presente, ¿no? Pero para no llorar, mi pregunta más bien, ¿cuál es tu como analogía de todo eso? Yo siempre, cuando a la gente me pregunta que cómo me fue en cierta cosa, yo les digo, ay, pues ya sabes, o sea, Godzilla en Japón, ¿no? Porque pues yo entré y me llevé a gente, ¿no? O sea, porque estaba como muy presente en el Metrobús, o sea, porque exijo este espacio, ¿no? ¿Cuál es tu analogía de persona grande que exige espacio? Ay, no sé. Es que creo que nunca he tenido una analogía de persona grande. Yo siempre he querido pasar desapercibida. Creo que siempre he querido eso. Y nunca he tenido, por ejemplo, en tu caso dices, ay, brillé en el deporte por eso. Yo en el deporte soy malísima, soy la peor. Y muchas veces piensan que por ser altos somos muy buenos en el deporte. Y no, yo soy horrible. Cuando iba en la prepa, el maestro decía, bueno, armen sus equipos, Sofi es de chocolate. Y yo era de chocolate porque era pésima. Tengo una medalla de 3er lugar en esgrima, porque competimos 3 personas. Entonces, creo que nunca he encontrado una analogía de esto, pero por un lado era, sí, no puedo hacer muchas cosas porque soy alta, pero puedo hacer otras. Pero las otras que podía hacer, pues no me hacían feliz. Creo que la única cosa que podría contestarte respecto a eso fue que la vida me lo compensó. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 10 años, un doctor muy feo y muy horrible dijo que yo tenía 20 años y me traumó. Pero la vida me lo compensó porque ahora la gente cree que tengo como 19, 20, 21. Entonces, creo que es lo único que puedo rescatar. Y tal vez no contesto mucho a tu pregunta porque no... Soy un desastre en muchas cosas. Lo que está bien interesante de la literatura, perdón, ahorita les devuelvo la palabra, es que nos hace ponernos en los zapatos de los demás. Está bien chido y nos hace preguntarnos un montón de cosas, porque yo de verdad llevo 48 años, o sea, desde que nací, desde el segundo grito, ya me empecé a quejar de lo chaparra que soy, porque de verdad soy muy chaparra. Entonces, es en serio, o sea, sí, como que toda esta envidia que yo tenía por las personas altas, si es que se ven más, están más guapos, o sea, tienen todas las ventajas desde mi punto de vista. Y eso es una cosa bien bonita de la literatura, que nos hace ponernos en los zapatos de los demás y comprender que, pues no es cierto, o sea, nadie está como tan chido como... Porque también es que la sociedad en que vivimos es una porquería, entonces si no tienes que ser muy alto, tienes que ser muy chaparro, o muy güero, o muy pelirrojo, o muy lo que sea. Pero por suerte tenemos la literatura. Y hay una cosa muy bonita que también, que Sofi cayó en blandito, como lo hicimos casi todas las personas que nos dedicamos a los libros. Y es que aquí sí, la apariencia no importa nada, pero absolutamente nada, porque lo que importan son las historias, son los libros, no quienes los escriben. Entonces es muy raro que alguien venga y te diga, ¿no? Que, ay, no lo voy a publicar porque tiene los pelos demasiado lacios. Pues no, es poco común que ocurra. Entonces, así que si están pensando en ser escritores, tienen otro plus, nadie se va a fijar en cómo se ven. Podemos decirle, mira, tú tienes cara que puedes ser escritor también, es un bonito halago en algunos casos. Sí.